Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que abra su Biblia. Si no tiene cerca una Biblia, escuche, pues la Biblia dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. Así que vamos a estar siendo bendecidos en esta noche por la palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 6. Vamos a tocar un tema muy importante ahí, ya que toda la escritura es importante, pero en lo particular hay algo que quiero mencionarles en esta tarde a través de esta enseñanza de la palabra de Dios, que es lo más importante dentro de todo el culto racional que hacemos en medio de una congregación, a través de los programas radiales, a través del Facebook. ¿Qué es lo más importante? ¿Será la alabanza? ¿Será la oración? ¿Será el ayuno? ¿Qué es lo más importante? ¿Será la danza? ¿Será la lengua? ¿Será la profecía? ¿Qué es lo más importante de todas estas cosas que nosotros lógicamente hemos experimentado como cristianos dentro de los años de experiencia que tenemos? Hemos visto todo esto: alabar a Dios, danzar, profetizar, todo lo hemos visto. Así que lo más importante, ¿qué cree usted que será para un cristiano o para usted en particular? Vamos a ir a la palabra del Señor. Capítulo 6 del libro de los Hechos dice así en el versículo 1: doy lectura en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues a hermanos entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en la administración de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esta es palabra de Dios. Bien, dijimos dentro del preámbulo de este programa, ¿qué es lo más importante según usted para un cristiano? Estar en una iglesia motivado por la emoción de estar alabando al Señor a través de las hermosas alabanzas que llevan un mensaje profundo también en su letra. ¿Qué es para usted más importante? Estar en la iglesia para ser parte de un mover del Espíritu Santo, donde hay danzas, lenguas, donde hay profecías. ¿Qué es más importante para usted dentro del servicio? La oración, el ayuno. ¿Qué es lo más importante? Bueno, según la palabra de Dios que hemos leído en esta tarde, vamos a ver 2 cosas importantes, pero una de ellas más importante todavía. Amén. Dice que en aquellos días crecía el número de los discípulos. Una persona que es nueva y viene a la iglesia es un discípulo del Señor. No podemos pasar toda la vida siendo discípulos. Tenemos que tener un grado de crecimiento después de un lapso de un tiempo determinado, entre comillas, como un espacio de 3 años. Es lo que el tiempo se demoraría en la vida de un creyente para que fuese formado como un hombre ya maduro, con experiencia en el Señor. Amén, para que ya esté tomando responsabilidad o cargos dentro de la obra de Dios, porque Dios nos llamó para que seamos personas que trabajemos los dones y los talentos que tenemos y que Dios nos ha entregado. Amén. Así que en relación al crecimiento de la iglesia en el tiempo de los apóstoles, su iglesia neotestamentaria, tenemos el caso de que creció el número de los discípulos.
Y al momento de crecer una congregación, comienzan a manifestarse otras necesidades. Recuerde que el domingo, por no ir más lejos, el domingo fue que tuvimos el tema acerca de la necesidad también de poder, el viernes y domingo estuvimos tocando el tema de poder hacer un trabajo social dentro de la iglesia y ir en ayuda con la necesidad que hoy existe en nuestro país y en el mundo, con gente que va abasteciéndose de ollas comunes a través de la iglesia, a través de entidades que están llevando el alimento a muchos hogares. Y se dio una situación semejante aquí en la iglesia de los apóstoles, y dice que los griegos, cuando creció el número de los discípulos, los griegos comenzaron a reclamar que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Recuerda usted que en aquel tiempo tenían todas las cosas en común y nada de lo que tenían de ellos decían que era propio, sino que vendían las propiedades, las casas, la traían su precio a los pies de los apóstoles. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces empezaron ellos a alimentar a la gente, a sostener físicamente, literalmente a la gente que estaba a su alrededor. Así que los apóstoles se encargaban de darle el alimento diario. No estamos hablando en este caso de la palabra solamente, estamos hablando de la necesidad de comer, de llevar algo a la boca. Amén. Así que los griegos comenzaron a reclamarle a los apóstoles que sus viudas eran desatendidas. Entonces, ¿qué dijeron los apóstoles? ¿Qué sucedió en relación a esto? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. O sea, llamaron a todos los discípulos, a toda la gente que estaban ya ahí en la iglesia formados. ¿Por qué? Porque tenían que tomar una decisión. ¿Y cuál era la decisión? De que ellos, los apóstoles, tenían que dedicarse a abastecer en alimento a las viudas de los griegos y a todos los que tenían necesidad. Y surge una idea que viene del corazón de Dios para poder masificar el trabajo de la obra de Dios, porque en la iglesia hay mucho trabajo. En la iglesia no solamente se predica, se coordina, sino que hay muchos trabajos que se pueden realizar, y hay gente que quieren solamente predicar, y hay otros trabajos que son paralelos, que son también tan importantes como estar predicando, coordinando. Así que por lo tanto le exigían los griegos a los apóstoles que ellos tenían que dedicarse a darle el alimento a sus viudas. Entonces los apóstoles llamaron a los discípulos, amén, los convocaron y dijeron: no es justo, los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué es lo más importante para un creyente? ¿Cantar? ¿Danzar? ¿Hablar lenguas? ¿Qué es lo más importante? Porque pareciera que a algunos les gusta estar en los servicios solamente para cantar, y eso se puede comprobar cuando ya pasamos al momento del mensaje. Hasta nuestros músicos, que son los levitas, ellos se bajan, incluso yo los he visto porque yo he trabajado por años en el evangelio y también he trabajado como evangelista en diferentes campañas, y yo veo que se bajan, dejan su instrumento y se van atrás a la parte de la iglesia, y luego se desaparecen, están en la esquina sirviéndose una gaseosa, comiéndose un sándwich, conversando, y llega el momento que termina el mensaje y ellos regresan, como que para ellos no fuese importante el mensaje o la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿qué es lo más importante para un creyente? ¿Alabar a Dios con una guitarra, con una linda voz, o estar pendiente de la administración de la palabra? Dice que los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra, el ministerio de la palabra, para servir en las mesas. No le correspondía a los apóstoles. Para esto viene una idea del corazón de Dios, viene una proyección divina de Dios, y mire lo que ocurre. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, 1, lleno del Espíritu, 2, y de sabiduría, 3, a quienes encarguemos de este trabajo. Trabajo se le llama esto. Servir a las mesas, o estar en un momento determinado sirviendo a los santos o a la iglesia, cuando se hacen masificaciones de trabajo dentro de la obra, cuando hay conferencias, cuando hay tipo de eventos grandes, estar sirviendo a las mesas es una bendición. No se olvide del ministerio del servicio. Dice que Jesús, estando con sus discípulos en la mesa, dice que se paró, dice, tomó una toalla, dice, se la ciñó, se la echó encima, tomó un librillo, echó agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos.
Y Él declara en su palabra, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Entonces Él nos muestra a nosotros el acto de servicio que es importante para cada creyente que no se exponga a estar al servicio de la iglesia local, a estar al servicio de las órdenes de los ministros de Dios, para poder ser un hombre obediente, sujeto primero a Dios y a los ministros de Dios. Ese hombre no podría llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta la gente desordenada, pues la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Así que Dios nos bendiga, hermanos. Es importante estar sujeto a Dios. Entonces ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra. ¿Qué era lo más importante para los apóstoles? La palabra. Pregúntese usted, ¿por qué es importante la palabra? ¿Por qué? Porque en el libro de Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, el hombre que no tiene conocimiento de la palabra, en algún minuto de su vida va a cometer un error y va a fallar o va a caer. Nosotros no podemos andar por la vida creyendo que con lo que se nos enseñó siendo pequeños en la escuela dominical, con eso nos basta y nos sobra. Tenemos que pedirle a Dios una revelación de su palabra por el Espíritu Santo para ser guiado por ella. Dentro de lo que es más importante para un creyente es la palabra de Dios. Amén. Sí, es lo más importante. Pero vea usted como gente en medio de la palabra, cuando el pastor está predicando, el ministro, el evangelista, el predicador está predicando, se quedan dormidos. Para esta gente será importante. A usted quizás le ha pasado cuántas veces. Usted me va a decir, sí, pastor, pero que hay mensajes y mensajes. Yo estoy de acuerdo con aquello. Pero el mensaje de Dios debe ser oído, porque si no estamos atinando en la exhortación del mensaje, porque el instrumento no está inspirado por Dios o no estaba en condiciones, al menos la lectura de la palabra es la que nosotros debemos respetar. Dice que debemos estar atentos a la palabra como un solo hombre. Gloria a Dios. Entonces es importante dos cosas: la palabra de Dios y ¿qué cosa más? La oración. Vamos a verlo con la palabra. Y dice, para servir a las mesas. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio del Espíritu Santo, y soy a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración. Aparece la palabra oración. ¿Qué es lo más importante? La palabra y la oración. Porque usted puede tener palabras, pero si no hay oración no viene la revelación. Dice que Jesucristo constantemente estaba en conexión con su Padre. Él se apartaba como el tiro de una piedra de sus discípulos y oraba a Dios. Y se presentaba y su corazón se compungía porque necesitaba imperiosamente estar conectado con su Padre que estaba en los cielos. O está en los cielos, gloria al Señor. Entonces la oración también es importante. Si bien las alabanzas son importantísimas, gloria a Dios, pero también debemos dar hincapié que lo más importante, punto 1, la palabra. Punto 2, la oración. La oración te revela lo oculto de Dios. Lo que Dios quiere estar dentro de su corazón, revelarlo a la iglesia, es a través del Espíritu Santo por la oración o por la palabra. Que Dios nos bendiga. Entonces no era justo que ellos dejaran la palabra ni la oración, el ministerio de la palabra y la oración. Amén. Dice que agradó, verso 5, la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 7 jóvenes, 7 varones que tenían estas 3 cualidades. Por eso que no es a cualquiera, no a un neófito, dice la Escritura. ¿Me está escuchando? Es importante que entendamos que de acuerdo al rigor de crecimiento, de madurez, el hombre vaya tomando preponderancia dentro de la obra de Dios. ¿Cuántos años estuvieron los discípulos para llegar a ser apóstoles? 3 años con el Señor, aprendiendo, y aún así no entendieron, porque al momento de morir en la cruz del Calvario, ellos se les vino el mundo encima y no se acordaron que el mismo Mesías, el mismo Jesús de Nazaret, les dijo que era necesario que fuera destruido su cuerpo y al tercer día iba a resucitar, y ellos no lo entendieron hasta que pudieron darse cuenta con sus ojos, y algunos de ellos dudaron. ¿Se acuerda usted de Tomás?
Y algunos de ellos dudaron hasta el final. O sea, ¿qué quiere decir? Que a veces 3 años no son necesarios, porque hay gente que necesita más tiempo para crecer. Porque el grado de conocimiento, de madurez de una persona no se mide solamente con los años. Hay gente que a veces en el año pueden estar ya casi preparada para un tipo de trabajo ministerial. Hay gente que se demoran años en aprender. Y hay gente que nunca terminan de aprender. Por eso que el apóstol Pablo le dice a la iglesia: vosotros debieseis ser ya maestros, muchos de vosotros, y tenéis necesidad de leche como los niños. Es importante que usted entienda que lo más importante para un creyente es la palabra de Dios. Pastor que no tenga conocimiento de la palabra no puede apacentar la iglesia del Señor, aunque cante bonito, aunque ore lindo, aunque tenga otras cualidades, pero es la palabra. ¿De qué se alimentan las ovejas? De pasto. Nosotros somos las ovejas del Señor. Él es nuestro pastor de pastores. ¿Con qué nos alimentamos nosotros? Con la palabra de Dios. Dice: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le haya haciendo así, dándole alimento a su tiempo. ¿Qué estamos entregando a la congregación? Dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, que no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros guiados por sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que cuando dentro de un servicio se le dan 10 escasos minutos, 5 escasos minutos para poder exhortar o entregar un mensaje, y lo demás es pura administración o otro tipo de manifestación, hermanos, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque el creyente debe ser alimentado por la palabra de Dios. Si yo hablo cosas mías acerca de mi vida personal, de nada puede aprovecharle a usted. Pero si yo le estoy hablando de Jesucristo, de la iglesia neotestamentaria, cómo se encargaron ellos de preocuparse de la ministración de la palabra, no es justo, dijeron los apóstoles, que nosotros dejemos la oración y el ministerio de la palabra para que sirvamos a las mesas. Para esto, si entre vosotros hay varones llenos del Espíritu Santo y buen testimonio, con sabiduría, elijamos a algunos de ellos para que se encarguen de este trabajo. Hermanos amados, lo más importante para la iglesia es la palabra. Iglesia que no tenga conocimiento de la palabra lleva o va a llegar a un gran fracaso a futuro. Que Dios tenga misericordia. Usted me va a decir: no, pastor, usted se equivoca. ¿Por qué usted cree que dice que mi pueblo pereció o fue destruido? Porque le faltó conocimiento. ¿Por qué? Mira, hay 2 formas que el hombre puede ser enseñado: a través de la administración del Espíritu Santo con una palabra revelada, o a través de un instituto bíblico. Yo conozco muchos pastores amigos que han estado en el instituto bíblico. Y así entre conversa entre tú y tú con ellos, muchas veces me han dicho: y tú, Cristian, nunca fuiste al instituto bíblico, y todo lo que tú enseñas o predicas es lo que yo tuve que aprender los 5 o 6 años en el instituto. ¿Cómo? Porque hay 2 formas que la palabra puede ser revelada: que te la enseñen a través de un instituto bíblico, a través de un discipulado por años, o a través de la revelación del Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros que llevamos la gran responsabilidad de estar enfrente de la obra, tengamos la respuesta necesaria para aquellos que necesitan una respuesta. El día de hoy una de nuestras hermanas antes del almuerzo me llamó y me dijo: pastor, y me hizo una pregunta que para ella le causaba un poquito de duda. Ella sabe de quién estoy hablando, seguramente está conectada ahí. Y yo le dije: mire, la palabra dice esto. Y él empecé a dar la respuesta por la palabra. Y ella quedó satisfecha, y espero que le haya quedado rico lo que ella preparó, gloria a Dios. Porque es importante que nosotros, hermanos, tengamos conocimiento claro de qué, por qué, cuándo, en qué momento, por qué, cuál es el trasfondo de todo lo que es la enseñanza cuando uno aplica algo para la gloria del Señor. Así que Dios nos bendiga, hermanos, porque tenemos que tener revelación de la palabra de Dios. Y dice que fueron 7 jóvenes varones llenos del poder del Espíritu Santo, de fe, amén, y con mucha sabiduría, que fueron encargados para esto. Dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Mira qué importante. Hasta para servir a las mesas tenían que orar e imponer las manos. ¿Me está escuchando? ¿Por qué? Porque tanto, a mí alguien hace mucho tiempo me dijo: es que a mí todo el tiempo me tienen aquí en la puerta nomás. Y yo le dije: si usted supiera el gran honor que tiene usted de estar ahí al servicio de Dios en la puerta. ¿Por qué? Porque la primera persona que
Se topa un inconverso que viene por primera vez a la iglesia. ¿Con quién es? ¿Con el pastor o con el coordinador? ¿Con el que está cantando? No, con el que está a la puerta. Depende como usted lo reciba, el amor que le entregue. Tiene que ser un hombre preparado, tiene que ser un hombre lleno de fe, tiene que tener el Espíritu Santo, tiene que contriñir, tiene que afectar positivamente a la persona que viene por primera vez y hacerlo pasar con amor y darle la mejor acogida. O sea, no es cualquier cosa estar a la puerta en una congregación. Es una bendición, hermano, como es una bendición estar sentado oyendo, es una bendición estar también ministrando alabanza, es una bendición estando ahí en la coordinación, y es una tremenda responsabilidad y bendición ser el hombre que esté entregando la palabra de Dios. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le haya haciendo así, dando el alimento a su tiempo. ¿Qué significa esto? Que yo debo entregar la palabra que usted necesita. ¿De qué le sirve que yo le empiece a hablar cosas mías? El apóstol dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Yo le hablo de Jesucristo. Es Él el que puede abrir las puertas que han sido cerradas. Es Él el que puede sacar la piedra que cubre aquel sepulcro que está imposibilitado de que la gente pueda ver lo que está dentro. Usted puede recibir el beneficio que necesita, y ese se llama Jesús de Nazaret. Él no está en esa cruz, no está en esa tumba. Él está a la diestra del Dios Padre. De Él es que nosotros debemos predicar. Y cuando yo estoy diciendo ¿qué es lo más importante en medio de un culto, en medio de un servicio? La palabra. Hermanos amados, ¿y quién es la palabra? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Quién dijo? Yo soy la palabra. Él dijo, yo soy la palabra viva. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted tuviera que elegir entre un querubín, un ángel, un pastor, un obispo, un evangelista, un apóstol, ¿qué elegiría? ¿La palabra o algún nombre como título? Yo elijo la palabra de Dios, porque la palabra es Cristo el Señor, y la palabra me dice que vendrán tiempos en que las sanas doctrinas no sufrirán, pero habrá comezón de oír palabra de Dios, y eso a mí como pastor me alarma. ¿Sabe por qué? Porque una de las formas que el diablo, que el Señor lo reprenda, pueda hacer caer a mucha gente es no abrirle el entendimiento por la palabra de Dios, y puedan necesariamente saber lo básico en relación al plan de salvación, hermanos. ¿Sabes? Hermanos amados, para un ministro es una responsabilidad poder entregar la respuesta de las necesidades a cada creyente de la congregación. Y para esto se nos, más que nada, se nos obliga a estar metido en la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Se nos pide poder estar constantemente en la palabra del Señor. Yo ahí, tipo 5 de la tarde, mi esposa me decía, aproveche de meterse la palabra. Claro, porque ¿de qué me sirve estar cantando coritos? Puede servirme para gozarme en el Señor, y yo puede que se agrade, pero yo tengo que entregar el pan, el alimento a diario. Y si no tengo que entregar, ¿de qué se alimenta la iglesia? Por eso es que hay muchas congregaciones que la gente comienza a irse porque no hay palabra fresca. Yo he estado en algunas congregaciones y conozco gente de Dios, hermanos, que ya me sé los mensajes, hermanos, porque siempre el mismo mensaje. No hay una palabra nueva, algo fresco. Conversando con un joven, me acordé ahora de Jorge Huanca Manojín. Un día predicó y me causó mucho cuidado, y me la dejé para mí como para usarla de vez en cuando. Y él decía dentro de su mensaje que hay hermanos que se encargan de alimentarse con pura comida chatarra, comida precalentada, como en el microondas. ¿Qué significa? Que de cualquier cosa se surtían, no de la palabra de Dios necesariamente. ¿Por qué? Porque hay gente que se conforma con poquitas cosas, con algo pequeño. La palabra es la que puede alimentar nuestro espíritu. La palabra es la que nos da la fe. Dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. ¿Sabe por qué hay poca fe en la iglesia? Porque no hay palabra. Porque en los últimos tiempos, hermanos, habrá una necesidad de oír palabra de Dios, y muchos se apartarán de la palabra. Que Dios tenga misericordia. Escúcheme usted lo que dice el libro de Amós. Dice así la palabra de Dios: Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. No se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella. Subirá toda como un río, y todo habitante de ella. Subirá toda como un río, y crecerá y
mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como el llanto de unigénito y su prostrimería como día amargo. Dice así: he aquí viene días, dice Jehová el Señor, los cuales enviaré hambre a la tierra. Escucha bien, enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hermanos, si hay algo que el diablo está urdiendo el plan, es quitar de la iglesia la palabra. Nosotros pensábamos que en el fin de los tiempos va a ser así y para allá vamos. Pero nosotros cuando 30 años atrás escuchábamos que decía, va a llegar el día, 30, 40 años atrás, va a llegar el día, decían los pastores, que va a ser quitada la Biblia de los púlpitos. Nosotros pensábamos que era literalmente así. Entonces, hermanos, ahora estamos ya en tiempos en que posiblemente la Biblia aún permanezca en los púlpitos. ¿Me está escuchando? Pero se ha quitado ya la palabra del ministerio, de la palabra. ¿Por qué? Porque se habla poca de la palabra, se habla muy poco tiempo de ella. Hay gente que se aburre escuchando la palabra de Dios, hay gente que se duerme. Recuerda usted, estaba Pablo, el apóstol del Señor, en el tercer piso de una casa, estaba entregando el mensaje y estaba hablando la palabra de Dios, y había un muchacho llamado Éutico y estaba sentado en la ventana de aquella casa en el tercer piso. Se alargó el mensaje, el discurso de Pablo, y él se durmió y cayó a tierra y se mató. ¿Me está escuchando? Y dice que Pablo bajó, descendió y cesó sobre él, gloria a Dios, y dice que lo ministró y el Espíritu Santo hizo volver el espíritu de muerte y vino el espíritu de vida y el chico fue resucitado. ¿Por qué? Porque hay gente que se aburre con la palabra, no le encuentran sentido, se alargó, esto no es de Dios, no, es muy largo el pastor. Incluso con falta de respeto a alguna gente, como que relojean al pastor, como que ellos son los que mandan en la iglesia. Es el Espíritu Santo el que manda. ¿Cómo quisiera yo estar 3, 4 horas aquí ministrando el mensaje de Dios? Pero a veces por los medios, hermano, no se da la situación por estos medios. Pero en las congregaciones es importante que antes de cualquier cosa sea la palabra el centro de todo servicio. Que Dios nos bendiga. Quiero llevarnos a lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 14. Escúchame bien. Libro de Proverbios, capítulo 14, ¿qué dice? Vamos a leer allí lo que el Espíritu Santo habla para la gloria del Señor. Versículo 4. Proverbios 14, 4 dice así: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. ¿Qué dice? Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Dice que enviará en el último tiempo Dios hambre, pero no de pan ni sed de agua, sino de palabra de Dios. Amén. Hoy como nunca se critica la condición de aquellos ministros del Señor que viven por la fe o de la fe del Evangelio. La Biblia dice que el que predica viva de lo que predica. Lo dijimos hace algunos programas pasados. En el antiguo tiempo, la tribu de Leví era la tribu que fue elegida por Dios para ministrar en el templo y encargarse de todo el desarrollo del culto y de todas las necesidades que tenía el estar enfrente de la obra como un sacerdote de Dios. Y ellos no podían trabajar, ellos tenían que vivir al servicio de Dios. Y ellos eran alimentados por las ofrendas, por los sacrificios y por los diezmos que se traían para que sus familias subsistiesen y ellos mismos se dedicasen a la oración y a la palabra de Dios. La Biblia dice que el que predica viva de lo que predica. Sin bueyes el granero está vacío. ¿Qué significa? Pastor que no se dedique a estudiar
a meterse a la palabra, no puede entregar lo que no tiene. ¿Qué es lo que necesita el mundo, la iglesia? Palabra de Dios. Y algunos pastores, bueno, parte de eso soy yo, tenemos que dedicarnos a trabajos seculares. A veces llegamos cansados del trabajo que hacemos para poder llegar a los cultos, casi rapidito, algunas veces casi sin prepararnos mucho y estar en medio del servicio entregando el mensaje de Dios. ¿Sabe lo que hace el diablo? Ha hecho que muchos de los ministros de Dios no tengamos el tiempo necesario para estudiar, para ministrar, para orar, para ser ministrado por el Espíritu Santo y poder entregar el alimento que usted necesita. Y la gente reclama y dice, no, que los pastores, que ellos se aprovechan de la gente, ellos no entienden Biblia, por eso hablan. No estoy apelando a que se nos dé la posibilidad de que tengamos que ser sostenidos, sobre todo en este tiempo difícil. No, yo mismo trabajo con mis manos, así como Pablo lo dijo. Hago trabajos pesados para poder traer el alimento a mi casa. En este tiempo de pandemia busco la forma de que los dineros vengan. ¿Por qué? Porque sabemos que no podemos poner carga a la iglesia, sobre todo en estos tiempos. Pero dice que sin bueyes el granero está vacío. ¿Qué está diciendo? La iglesia no tiene palabra cuando no hay un buey. ¿Quiénes son los bueyes? Los ministros de Dios. No le ponga a gozar al buey que trilla, dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces cuando hay bueyes en la congregación y estamos entregando palabra, lo hacemos con fuerza, hermano. ¿Por qué? Porque hemos visto que la iglesia en estos últimos tiempos necesita el mensaje claro y preciso de la doctrina del Señor Jesucristo. No pancito blando, no pancito preparado, no mensajitos así como para que la gente no se enoje. El mismo maestro usó un método brígido, por decirlo así, firme, y le dijo a sus discípulos, y ellos quisieron irse, le dijeron, maestro, la gente se va, y él le dijo, ¿queréis ir vosotros con ellos? Bendito sea el nombre del Señor, porque el mensaje de Dios tiene que ser un mensaje firme, conciso, preciso, que cambie la vida, que le digan al inconverso que esté dentro de la iglesia cometiendo hechos vergonzosos o activando en cosas antinaturales, que si no se aparta de estas cosas no podrá entrar al reino de Dios. Dice que ninguna cosa sucia entrará al reino de Dios. Hace algunos días le decía yo que sorprendía a un hermano tiempo atrás, un par de años atrás, y que le decía a los hermanos cuando lo veían fumando y él estaba siempre en la iglesia, y le decía, hermano, ¿y usted fuma? Y él le decía, no, si el pastor sabe. Como que yo les daba la posibilidad que lo hiciese. ¿Yo cómo puedo, hermano, tapar el pecado? Si hay alguien que está cometiendo un error, tenemos que orientarlo, tenemos que llevarlo, pero no podemos llevar 30, 15 años a la iglesia y seguir siendo los mismos. Tenemos que cambiar, porque sin paz, sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Y qué es lo que me hizo cambiar a mí? La palabra. Cuando yo en la palabra leí que ningún adúltero entrará al reino de Dios, que ningún mentiroso, que ningún afeminado, que ninguno que se eche con hombre, la Biblia dice, no entrará al reino de Dios. Y cuando yo oí esa palabra, ningún mentiroso, yo comencé a usar en contra de la mentira. Yo urdía las mentiras, preparaba las mentiras. No puedo ahora, hermano, no es fácil para mí mentir. No es que yo me haga un santulón en esto, no. Pero cada vez que reo mi palabra me siento nervioso y mi esposa sabe, me pongo mal genio, me dice, pero tranquilos, pero es que no puedo. Cuando yo digo algo debo hacerlo justo, es que no puedo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha pasado de muerte a vida. Porque ya no estamos dentro de un mundo, de un sistema pecaminoso. Hoy somos diferentes. Si yo tengo un negocio y estoy fraudulando, estoy arreglando la pesa, hermano, y soy cristiano, de nada me sirve estar en la iglesia si estoy cometiendo faltas de los ojos de Dios. Dios no pasa en vano a aquellos que falsean las pesas engañosas. Que Dios tenga misericordia, hermanos. Entonces, sin buey el granero esté vacío. Más por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Si la gente que ha estado en nuestra congregación o que está dentro de nuestras congregaciones tendrá que reclamar que el pastor le da con mucha Biblia, y eso, gloria a Dios, voy a ser honrado si la gente se va que no, que el pastor nos da con la pura palabra, porque es eso lo que me manda hacer Dios, con amor, con ternura y a veces con dureza. Porque es necesario, hermano, que el hombre entienda que Dios quiere que se salve, que no se pierda. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Entonces tenemos el caso en que la iglesia tenía que suministrarle a las viudas de los griegos. Y los apóstoles dijeron, no, nosotros no nos vamos a encargar de este asunto.
De este trabajo se encargan otros, porque nosotros no podemos dejar la oración y la palabra. Porque cuando un pastor se ocupa de las cosas seculares para poder trabajar y poder sobrevivir, deja la oración, deja la palabra. ¿Qué entrega el día domingo? Y después la iglesia reclama, no, que el pastor no es de Dios, que el pastor cometió un error. ¿Sabe por qué se cometen errores? Porque la iglesia sabe su responsabilidad, y como el mundo está pues poniendo los ojos en nosotros y está cuestionando la forma eclesiástica de conducirnos, como lo hacía la iglesia neotestamentaria y como lo hacía también el Antiguo Testamento, y reclaman en contra de esto, ellos también se toman de esto y dicen, no, es que esto no es para este tiempo. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Si hay hermanos que quieren tener hombres llenos del poder del Espíritu Santo, aprendan a cumplir sus obligaciones como hombres de Dios y mujeres de Dios. Para que su pastor pueda tener el mensaje que necesite, debe pasar de rodillas, orando, clamando a Dios, estando en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Se enojó el pastor, dice los hermanos. No, hermanos, es una realidad de Dios. Amén. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido. O sea, hermanos, es importante que usted entienda que la única forma que el enemigo va a ganar terreno en nosotros cuando tengamos gente que desconozca la Escritura. Amén. Cuando hay gente que no tiene idea del plan de salvación. Cuando hay gente que no tiene idea, hermanos. Hace algún tiempo llegó una persona y comenzó a hablar en contra de la profecía. Y dijo que las profecías no son para este tiempo. Y que los profetas no son para este tiempo. Yo le dije, bueno, la Biblia enseña acerca de la profecía. Dice, examinarlo todo, que no menospreciemos la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno. Felipe tenía unas hijas que eran profetas y estaba el apóstol San Pablo en ese tiempo con un desarrollo ministerial tremendamente grande. Y dice que también se encontró con un profeta llamado Agabo. El ministerio profético en un sentido menor existe. No como el sentido profético que la gente hoy día alude a ser profeta y anda como profeta y hay que servirlo como profeta. Si ese profeta no vive la palabra, hermano, aparte de esa gente. Un profeta puede ser un hombre muy humilde. Un apóstol podría ser un ministro de Dios, alguien que levante obra. Una persona que forme gente para el reino de Dios puede ser un apóstol. Porque el ministerio apostolado sí existe, pero no en el sentido como el apóstol que vieron a Jesús, porque la señal para ser parte de los 12 tenían que haber visto a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces cuando habla acerca de la profecía, dicen que Juan el Bautista fue el último profeta. Y llegó este hermano y me dijo, no, que la profecía llega hasta Juan. Yo le dije, la profecía mesiánica que hablaba de la venida de Jesús llega hasta Juan. Pero después de esto sigue el ministerio profético en escala menor, para que ninguno se envanezca diciendo, no, yo soy profeta, que yo soy tremendo. Dios tenga misericordia. Todos somos instrumentos en las manos de Dios. Y si usted lee la Biblia, se va a encontrar que el ministerio profético está hasta el final de los tiempos. El ministerio apostólico sigue hasta el final de los tiempos, pero no con el fin que algunos hoy día tienen para ser servidos. Porque mira, hermanos amados, hay mucha gente humilde que puede calzar con el ministerio apostólico, pero nunca, jamás se ha adjudicado tal tema. La Biblia declara y dice que Dios dice que va a juzgar a los que se llaman ser apóstoles y no lo son. Así lo dice la Biblia. Entonces esto quiere decir que Dios sabe que en los últimos tiempos van a aparecer tipos de gente trayendo un mensaje para su conveniencia, arrastrando a la gente para sacarle provecho. Que Dios tenga misericordia. ¿Qué es lo más importante en un servicio? Es la palabra de Dios. Tú vas a crecer de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios. Debemos entender que es la palabra lo que nos revela Dios. Es la palabra que nos muestra lo oculto de Dios. Lo que no puedo entender, la palabra nos está revelando cuando viene por el Espíritu Santo de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. El oír palabra de Dios. Entonces, como el diablo no quiere que haya fe en la iglesia, quita la palabra. ¿Y qué pasa en los púlpitos? Se llenan de palabrería. Se amontonarán maestros guiados por sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. Se amontonarán fábulas. Yo te hablo de Jesucristo. Es el autor de la vida que en la cruz del Calvario murió por usted y por nosotros. Y que nos da la salvación por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. El Evangelio habla de Él. No para nosotros, para el servicio nuestro.
El Evangelio habla de Cristo, del plan de Dios, del plan redentor de Cristo, de la palabra viva, de la puerta. Y Él declaró: yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. ¿Sabe qué es lo que te estoy hablando yo? La palabra del Señor. Discierna, dice que las ovejas conocen la voz de su pastor, la oyen y la siguen. Hermanos, hoy como nunca necesitamos gente llena del Espíritu Santo. Escúchame bien, no que hablen lenguas. Hace algunos días conversaba con alguien y yo le dije: y el hablar en lengua no es tan importante en la iglesia. Me dijeron: pero ¿cómo, pastor, no va a ser tan importante? No, la Biblia dice que es mayor el que profetiza que el que habla en lengua. Porque el que habla en lengua no habla a la iglesia. No es para la iglesia la lengua, es para los inconversos. Lea lo que la Biblia dice. Pero la profecía es para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando estaban allí en Pentecostés, ellos hablaban en lenguas. Y dice que cada uno de los que estaban en diferentes naciones oía el mensaje en sus lenguas. Es para los inconversos la lengua. Y hoy día llenamos la iglesia hablando lengua. Los hermanos hablan lengua. Y eso no es que sea malo. Pero en vez de hablar tanta lengua y si no hay interpretación, dice Pablo, es mayor el que profetiza, porque es el que profetiza el que edifica la iglesia. ¿Y qué es lo que estoy haciendo con la palabra profetizando? Cuando yo digo que Cristo salva, Cristo viene pronto. Cristo dice por su palabra que sin paz, sin santidad, nadie verá al Señor. Hoy como nunca necesitamos que los púlpitos o los lugares de altares que se han levantado para llevar el mensaje a través del Facebook, sea palabra de Dios el que llegue. Sea una palabra genuina, inspirada por el poder del Espíritu Santo. Por eso que puedo decir abiertamente y sostengo que nadie puede dar lo que no tiene. Las ovejas deben discernir la voz del Señor. Hay que levantarse en este tiempo para empezar a oír y escuchar la palabra de Dios y poder ser ministrado por ella. ¿Qué es lo que es más importante para usted dentro del servicio de la congregación? Ir a la iglesia a danzar. Porque hay gente que lamentablemente, lo voy a decir muy seriamente, van preparados como para danzar todo el culto, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo, hermano, me he movido en la palabra de Dios y he estudiado por misericordia poco palabra de Dios ahí. Y la danza, hermanos, la danza no aparece como una manifestación del Espíritu, sino que es el gozo del Espíritu. Cuando yo estoy alegre, levanto los brazos, me muevo, gloria a Dios, y puedo hasta danzar. Y en la iglesia, hermanos, la danza no aparece como un atributo importantísimo para la iglesia. Y hay iglesias que solamente se dedican a danzar. Hay iglesias que se dedican solamente a hablar lenguas. No digo que sea malo, pero hay cosas que son prioritarias. Es la palabra de Dios. Yo voy a ser responsable con esto y termino. Conversando con algunos pastores y amigos, le hice una pregunta y yo le dije: ¿qué manda Dios en la comisión a la iglesia? El libro de Mateo. Me dijeron que vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. No lo dice así. Dice: vayan y hagan discípulos en mi nombre y bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo aprovecha esta ventaja. Cuando alguien no ha sido discípulo, al menos por 3 años, va a ser una persona que va a desconocer lo oculto de Dios. Y puede que se levante como ministro, como pastor, como evangelista, como predicador. Pero si no tiene raíces firmes, va a venir un tiempo de sol, de angustia. Y ese hombre o esa mujer se va a secar. Y esa palabra que salía fluida por sus labios, la gente va a comenzar a decir: mira tan lindo que hablaba de Dios, mira cómo terminó. Porque no hay un tiempo de discipulado. Dios nos manda a ser primero discípulos. Hoy la gente lo único que quiere es ser protagonista del plan de Dios, y eso no está mal. Pero hay que ser discípulos. No podemos entregar lo que no hemos vivido. Debemos aprender a servir a Dios con todo nuestro corazón. En esta tarde Dios te bendiga. Si nunca has vivido un periodo de discipulado en tu congregación, te quiero decir que careces de lo más importante. Es probable que aprendas a hablar en lengua. Es probable que Dios te dé algún don del Espíritu. Es probable que tengas alguna cualidad. Pero ser discípulos es lo que estamos mandados a hacer. Vayan y hagan discípulos. Hacer discípulos, hermanos, es lo más importante. Es lo más importante para la iglesia. Por eso que tenemos gente desordenada en las congregaciones, porque nunca en el discipulado han aprendido a estar sujetos a Dios.
Necesitamos ser discípulos del Señor. Dios no te va a llevar al ministerio si no has vivido el discipulado. Y si llegas a Él, te lo voy a decir, va a ser una pena para mí poder darme cuenta que mucha gente va a cometer errores porque no han tenido un periodo de aprendizaje. Si el mundo y el sistema mismo nos enseña que antes de ser un profesional tengo que pasar por un instituto, tengo que estar en la universidad y después, hermano, tener una carrera. Nadie, hermano, sale de la básica y empieza, hermanos, a estar haciendo un trabajo de excelencia o en lugares de excelencia. Tiene que haber un periodo, hermanos. Nosotros hemos desperdiciado, hemos traído gente a la iglesia, hemos llenado nuestras congregaciones con gente y no la hemos discipulado. Y en el discipulado se ven en los que van a quedar en el propósito de Dios para el ministerio que Dios nos ha llamado. Donde más se aprende, amigos y hermanos, es en el discipulado. Que Dios te bendiga. Yo te voy a confrontar a esto. Sé discipulado por el Señor. Sé enseñado por Cristo. Para que aprendamos a entregar lo que debemos entregar. Si hay algo que debo reconocer en este último tiempo, que el diablo ha ganado ventaja porque no tenemos gente que ha estado en discipulado. Y cuando ven gente humilde que se ha levantado, que Dios la ha levantado, comienzan a especular, no, y este cree que se la sabe de todo. Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Cómo me hubiese gustado poder haber estado en un instituto bíblico? Haber aprendido más de lo que sé, hermano amado, porque me considero el más básico de todos los predicadores. Pero una cosa te voy a decir, la ventaja que tiene el diablo en contra de la iglesia es hacerlo ignorante de la palabra de Dios, porque no van a tener raíces ni fundamentos profundos en el momento de la prueba. Cristo te ama, nos mandó un plan de salvación por medio de Jesucristo. Y dentro de ese plan es que usted y yo primero seamos discípulos. Y en el discipulado se aprende lo que es de ser ministro de Dios, de ser un ministro lleno del poder del Espíritu Santo del Señor. Yo te quiero bendecir en esta noche. Yo quiero orar por ti para que Dios traiga una carga de estar sujeto a alguien. Porque hay gente que no se quiere sujetar a nadie. Hay gente que toma Biblia y dice, no, si la Biblia dice que es menester obedecer a Dios mejor que a los hombres. Primero debemos obedecer a Dios. Pero si no somos capaces de sujetarnos a una autoridad eclesial, ¿cuánto más o menos vamos a sujetarnos a Dios que no lo hemos visto? Hermanos, el creyente tiene que estar sujeto. Jesús estaba sujeto, nada hizo por su cuenta. Todo lo que yo hago es lo que ve mi Padre, o he visto yo en mi Padre, es lo que mi Padre me envió. ¿Por qué? Porque Cristo mismo estaba sujeto a su Padre. Que Dios tenga misericordia de mucha gente que se pierde sin Cristo porque no hay quien le predique la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Uno de los 7 diáconos, Esteban, su ministerio fue el más breve de todos. Después que fue llamado al ministerio al corto tiempo, fue muerto a piedra, fue lapidado. Y él, en medio de todo su sufrimiento, mientras estaba siendo apiedrado, alzó su cabeza al cielo, sus ojos al cielo, y declaró, veo los cielos abiertos, y veo a Jesucristo sentado a la diestra del Dios Padre. ¿Sabe lo que hacían los fariseos? ¿Sabe lo que hacían los sacerdotes, los judíos? Hacían crujir los dientes de rabia en contra de este hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Porque cuando hay un hombre de Dios, el diablo quiere reventarnos y destruirnos. Pero sabe, Dios está con nosotros como poderoso gigante y no nos dejará, no nos desamparará y estará con nosotros hasta la consumación de los siglos. Aunque los demás juzguen cosas, hay uno que no te ha juzgado. Él te ama tal como tú eres. Porque Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Antes que viniese y estuviese en el vientre de tu madre, ya Dios te había elegido para algo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo quiero orar en esta noche. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, de todas las cosas que como iglesia nosotros profesamos, que lo más importante para los creyentes sea la palabra de Dios. Sea esta palabra inspirada por el poder del Espíritu Santo la que cambia al hombre y a la mujer. Yo te pido, Dios, que haya hombres, Señor, que le den el lugar a tu palabra, que le den el lugar a la administración de ella, que sea lo más importante para muchos de nosotros.
Si bien hay que orar, hay que cantar, hay que ayunar, si bien hay que profetizar y hay que hablar lenguas, si bien todas estas cosas son importantes, pero lo más importante es la palabra y la oración, porque por ella viene la bendición de Dios sobre las vidas de aquellos inconversos. Yo quiero orar para que esas puertas que se habían cerrado se abran en el nombre de Jesús. Declaramos milagros, sanidad, tiempo diferente, tiempo de refrigerio. Bendecimos las vidas de hombres y mujeres que están oyendo el mensaje de Dios. Esa gente que no se aparta, Dios, porque la palabra se largó. Esa gente que no está cuestionando cuando es tu palabra. Porque un día, Señor, seremos juzgados por toda palabra ociosa que hablemos nuestros labios. Y dice tu palabra, seremos juzgados por toda palabra que salgan de nuestros labios. Yo bendigo a la iglesia en Chile y en el mundo y declaro tu bendición sobre esta palabra en los corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga. Desespero sobre alas de paloma, sobre alas de querubes, te di cuenta de que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Llamar tu atención y que me mires con pasión. He de correr hasta tus brazos y refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma. Bendiga, estamos muy contentos de haber estado otros minutos en la presencia del Señor y junto a ustedes. Yo siempre digo esto, ¿qué sería para un pastor si no tuviese gente, ovejas? ¿Qué sería de una congregación o ovejas que no tuviesen pastor? Que es importante, las dos cosas son importantes. Así que yo alabo a Dios porque usted esté ahí escuchando el mensaje de Dios y siendo parte de esta hermosa bendición. Seamos fieles al Señor y mantengámonos firmes en su palabra.